tú y yo tenemos la oportunidad, ¿cómo sería tu tierra? ¿Cómo sería la tierra donde Dios te pone, donde Dios te coloca? ¿Cómo sería? Y yo meditaba bastante en esto y me llama mucho la atención porque aquí lo primero que vemos nosotros dice que hubo uno de ellos, aunque en los versículos anteriores, del versículo 1 en adelante, del capítulo 9, dice que Dios los bendijo. Dios bendijo a Noé y bendijo a sus hijos, los bendijo todo. Y le dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla sobre la tierra. Le dio poder, le dio autoridad para que todo se estableciera de manera correcta en la tierra. Pero hubo algo en el transcurso que fue lo que ocurrió con su hijo Cam. Que dice la Biblia, dice que Noé comenzó a trabajar y labró la viña, pero de repente creo que se pasó de copa, según dice la Biblia. Y entonces el hijo Cam dice que buscó la manera de sacar a la luz lo que él estaba viendo y la condición de su padre. Obviamente aquí vemos que hubieron varios principios que él violó. Él violó la autoridad de su padre. Él quería justificar lo que ya estaba en su corazón al ver la falla, porque fue una falla de parte de su padre posiblemente. Entonces la agarra y aprovecha para querer poner en evidencia un error de parte de su padre, y quizás se olvidó de las cosas anteriores que el padre había hecho, que incluso a través de él fue salvado del diluvio cuando muchos fueron destruidos. Pero aquí lo que más me llama la atención es cuando su padre agarra y declara palabra sobre cada uno de los hijos. Dice que él maldijo a Cam, que lo maldijo y dijo que Sem y Jafé, dice que él iba a tener que ser siervo para Sem y para Jafé. Entonces declara una maldición completamente sobre este Cam. Y obviamente nosotros vemos a través de la historia cómo ocurre, qué pasa con Cam y esa tierra de Canaán, que son los descendientes de Cam, y cuántas cosas pasan. ¿Qué ocurre con Sem y qué ocurre con Jafé? Y es parte de lo que yo quiero hablar el día de hoy, esperando que a ti y a mí me ayude para que tú y yo sepamos que la misma oportunidad que tuvo Cam, Sem y Jafé, la tenemos tú y yo el día de hoy también, la oportunidad. Porque yo incluso puedo juzgar hoy a Cam también incluso, pero también puedo repetir lo que Cam hizo, o puedo cometer cierto tipo de errores y no mirar la oportunidad que yo tengo para hacer las cosas completamente diferentes. Entonces yo quiero hablarte y quiero para que te des una idea, porque si llenaron la tierra empezó con estos tres hombres, ¿verdad?, a llenarse después obviamente del diluvio. Y quiero que vean, primero quiero que vayamos leyendo, primero en Génesis capítulo 10, versículo 1 al 5, dice: estas son las generaciones de los hijos de Noé, dice Sem, Cam y Jafé, a quienes nacieron hijos después del diluvio. Los hijos de Jafé, ¿cuáles son los hijos de Jafé? De estos tres hombres, primero de Jafé, dice Gomer, Magot, Madaí, Jabán, Tubal, Meseb y Tirás. Los hijos de Gomer, Askenaz, Rifat y Togarmad. Los hijos de Jabán, Elisá, Tarsit, Kitín, dice, y Donanín. De estos se poblaron las costas, cada cual según su lengua, conforme a sus familias, en sus naciones. Eso es Génesis 10, 1 al 5. Ahora, quiero leerte esta parte que tengo aquí registrada. Jafé fue el hijo de Noé, el segundo hijo mayor de los tres hijos de Noé. Es conocido por ser el ancestro de muchas de las naciones, es decir, de él nacieron muchas naciones. Por ejemplo, en Europa, el Medio Oriente y del norte de África. También se le conoce por ser el ancestro de los pueblos jaféticos, un grupo de personas que se cree que descendieron de Jafé. Sus hermanos eran Sem y Cam. Aparece en la Biblia, en el libro de Génesis, donde se dice que él y sus hermanos recibieron el mandato de Dios de ir y multiplicarse. También se menciona que en el libro de Crónicas, donde se dice que fue padre de los pueblos jaféticos. Jafé es reconocido por ser ancestro de muchas de las naciones de Europa. Entonces tiene que ver mucho, en Europa tiene que ver mucho con este Jafé. El Medio Oriente y el norte de África también. También se recuerda por ser ancestro de los pueblos que ya le mencioné ahora mismo. Entonces es importante que miremos que cuando habla de los hijos de Noé, este Jafé tiene que ver mucho con una parte de Europa
que llena Europa, esos son, ahí es la línea que va en su descendencia, va abarcando por allá y una parte igual de África, para que usted se dé más o menos una idea de cómo se fue llenando, poblando la tierra y qué cosas fueron ocurriendo en ellos. Ahora, en Génesis capítulo 10, versículo 6, versículo hasta el 20, dice, los hijos de Can, quiero que vea cuáles son los hijos de Can, el que Noé maldijo, Cus, versículo 6, ¿verdad? Dice Cus, Misraim, Fud y Canaán. Son 4 hijos que tuvo Can. Dice, los hijos de Cus, aquí habla entonces, los hijos de Cus, dice, Seba, Ávila, Satá, Ramá y Santeca. Y los hijos de Ramá, Seba y de Dan. Y Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser, oiga bien, Nimrod, que son de los nombres más mencionados, más conocidos, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Este fue vigoroso cazador delante de Jehová, por lo cual se dice así, como de Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová, y fue el comienzo de su reino Babel, dice Eré, Acad y Calné, en la tierra de Sinar. De esta tierra salió para Siria y edificó, oiga bien, Nínive, Rehobot, Calat, Resén, entre Nínive y Colab. Y te puedo seguir diciendo, pero quiero que tú veas ese Nimrod, que es un nieto de Noé. Ese Nimrod fue el que tuvo la idea de construir la Torre de Babel. Ese fue el que edifica Babilonia y comienza a gestar Nínive, que fue uno de los pueblos más terribles, que mató y persiguió, y eran terribles, eran malos, eran tremendos. Pero imagínate solamente con el tema de la idea de la Torre de Babel que aparece en Génesis capítulo 11. Él era un tipo inteligente, un tipo con tanta habilidad de poder juntar y de poder meter ideas a toda la gente para que se unieran. Lo lideró a todo para poder construir la Torre de Babel. Un hombre que tenía tanta capacidad, pero que tenía una maldición sobre su vida. Y obviamente con esta misma maldición estaba usando para hacer cosas incorrectas. De ahí se cree que tuvo que ver también en su descendencia de los egipcios. Entonces egipcio era una nación potente, de la más poderosa también en los tiempos de Abraham. Es decir, hay muchas naciones que fueron afectadas por la vida de este hombre Can, y que la maldición alcanzó para cada uno de ellos. Una maldición que declara su papá, Noé, comenzó a regarse por el planeta Tierra en diferentes partes importantes. Naciones importantes fueron por estos hombres que habían sido bendecidos principalmente por el Señor, pero después fue bendecido por su propio padre por causa de un pecado y de una maldad. Vemos el primero a Jafet y después vemos aquí Can, y usted puede seguir mirando tanta información de hoy mismo, naciones poderosas que tiene que ver con Can. Y de Can allá vienen lo que son los amorreos, todo hay un derivado de todo ello, de aquí de Can. Ese Can viene Canaán. Canaán fue la tierra que Dios le prometió a Abraham. En el capítulo 2 empieza donde Dios llama a Abraham y le da una visión. Entonces Dios le manda a Abraham a que tome la tierra de ese Can, o de los descendientes de Can, que son los cananeos. Y ahí salen los jebuseos. Y ahí sale un grupo grandísimo, donde entonces Dios manda a Abraham para que tome a ellos esa tierra que ellos tenían y que tomen todo lo que ellos ya habían abarcado ahí. Si usted se da cuenta, entonces entre ellos eran hermanos, pero uno que era bendecido y otro era maldito. Uno acarreaba una maldición y otro acarrea una bendición. Son 3 líneas completamente diferentes. Que llegue el momento que Dios entonces agarra cuando habla con Sem, que fue quien manda la bendición, que es la línea, es el linaje de donde Dios llama a Abraham. Abraham es de la línea de Sem, y de Sem viene una línea donde viene Isaac, Jacob, y todo ello sabe hasta dónde, hasta llegar hasta Jesucristo.
toda la línea de trabajo que tiene que ver con temor de Dios, donde escuchaban a Dios, donde hacían la voluntad del Señor. Pero todo empezó en un día donde el Señor agarró y mandó, o el papá declaró una maldición sobre la vida de un joven llamado Can. Y de aquí entonces comienza a caminar. Y yo me preguntaba en esto, digo, bueno, ¿cómo será tu vida? Si tú fueras uno de ellos, ¿cómo sería tu descendencia? ¿Será tú de bendición para tu descendencia o será una bendición para tu descendencia? Nosotros muchas veces no pensamos en que hoy estamos, pero después de ti vendrá una descendencia que va a ir creciendo, va aumentando y puede afectar de manera positiva o de manera negativa. ¿Tú qué estás haciendo cuando Dios te está llamando a hacer algo? ¿Estás haciendo lo que Dios te mandó? ¿O estás violando los principios? ¿Qué estás haciendo? ¿Cómo lo estás viviendo? Entonces aquí es bastante interesante en todo lo que nosotros podemos encontrar en esta historia bíblica, que de hecho deberíamos nosotros meditar, porque de repente nosotros ni siquiera entendemos el por qué razón Dios tenía que entregarle una tierra que estaba ocupada, entregársela a otro pueblo que están haciendo. Era una pregunta que yo me hacía en otros tiempos. Yo decía, bueno, pero ¿y por qué razón si ya esta gente está tan cómoda ahí viviendo en su tierra? ¿Y por qué le van a quitar la tierra? Porque ya había una palabra anunciada hacía mucho tiempo por causa de un pecado. Y cada vez que hay un pecado, muchas veces se tarda un tiempo para que venga y se cumpla sobre nuestra vida. Entonces muchas veces nosotros no entendemos el por qué razón tienen que pasar cosas como esta. Pero cuando Dios declara una palabra, Dios cumplirá su palabra en su tiempo. Entonces por esa es la razón que Dios la agarra y le entrega a Abraham. De hecho quiero que vayamos, para no saltarme, quiero que vayamos primero en Génesis capítulo 12, versículo 1. Ya nosotros vemos que en Génesis capítulo 10, versículo 21, no tiene que buscarlo. Nosotros vemos que aquí empieza todo lo que es el linaje de Sem. Y cuando tú sigues avanzando, te vas a dar cuenta que va a topar con los padres de Abraham. Y cuando entra Abraham en la escena, entonces ¿qué ocurre cuando Dios llama a Abraham en la escena de la humanidad? Versículo 1 al versículo 3, mira lo que dice. El Señor le dijo a Abraham, de la línea de Sem, dice, deja tu tierra y tu parentela, dice, a la casa de tu padre y vete a la tierra que te mostraré. Haré de ti una nación grande y te bendeciré, haré famoso tu nombre y serás una bendición. ¿Será qué? Serás una bendición. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Por medio de ti serán bendecidas, ¿qué? Todas las familias de la tierra. Oiga bien, pero se supone que ya salieron 3 hombres para bendecir toda la tierra. Pero resulta que de los 3 hombres que salieron para bendecir la tierra, realmente no los 3 estaban bendiciendo la tierra. El deseo de Dios y la visión de Dios es que toda la tierra sea bendecida a través de sus hijos y a través de sus siervos. Pero la tierra no estaba bendecida, entonces Dios tiene que decir, espérate, déjame llamar a Abraham porque voy a hacer de él una nación nueva, una nación diferente. Y dice, haré famoso tu nombre y será bendecida en ti. Toda la familia de la tierra serán bendecidos de ti. Los que te maldigan serán maldecidos. Y los que te bendigan serán bendecidos. Wow, la visión de Dios, para que es el deseo de Dios bendecir toda la tierra. Quiero que le diga al que está a tu lado, la visión de Dios, dile a la persona que está a tu lado. La visión de Dios es bendecir toda la tierra. Esa es la idea de Dios. Todo lo que representa una maldición para la tierra de Dios, que fue la que Él creó, Dios se va a hacer cargo. Incluso de quitar para dar. Quitar para dar. Cuando hay una persona que está haciendo maldición en la tierra, Dios va a quitar para darle a quien bendice la tierra. Eso es lo que hace el Señor. Todo lo que nos bendice, lo quita, ¿verdad? Entonces Dios habla aquí a Abraham y después mira lo que le dice. Mira, para que usted vea conmigo, Génesis 15, 18.
Génesis 15, 18. Ya empezaron 3 aquí, pero hay una línea, ya se hace una línea, ahora se está hablando más de esta línea. Versículo 18 dice: en aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham, diciendo que a tu descendencia daré que esta tierra. Estaban en Canaán, dice, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. Seguimos. La tierra, dice, de los eneos, los ceneseos y los amoneos. Ahora, quiero que vaya al versículo. No, seguimos. Los eteos, los fereceos, los refaitas, los amorreos, los cananeos, los gergeseos, los jebuseos. Todos ellos tenían que ver con descendencia de Can. Todo esto a ti te lo voy a dar. El hombre que Dios llama lo bendice. Ahora en ti. De hecho hizo un pacto con Abraham. Y quiero que vaya ahora en Génesis capítulo 17 versículo 8. Génesis 17, 8. Lo voy a ir avanzando porque el tiempo ya se nos fue, ¿verdad? Dice: y te daré a ti y a tu descendencia después de ti, ¿qué? La tierra en que moras. Canaán estaba. Dice: toda la tierra de Canaán en heredad como perpetua, y seré el Dios de ellos. Versículo siguiente. Dijo de nuevo Dios a Abraham: en cuanto a ti, guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti. ¿Por qué? Por sus generaciones. Van pasando generaciones y el pacto debe de ser guardado por generaciones. Por generaciones debe ser guardado el pacto. Esa es la visión de Dios, acuérdese. Es el plan de Dios. En Habacuc capítulo 2, 14. Habacuc 2:14 dice: porque así como las aguas cubren los mares, así también se llenará la tierra de ¿qué? Habacuc 2:14. Estoy leyendo la nueva versión internacional, perdón. Porque así como las aguas cubren los mares, así también se llenará la tierra de ¿qué? Del conocimiento de la gloria del Señor. Esta es la visión de Dios, que toda la tierra sea llena del conocimiento de su gloria. Él quiere eliminar la maldición y que sea lleno de bendición completamente la tierra. Entonces, cuando Él está pensando en la tierra, Él está pensando en tu vida, en tu casa, en tu familia, en tus hijos, en tus nietos, en bisnietos. El Señor está pensando que tú y yo seamos bendecidos. Estamos incluidos en el plan de Dios. Esa es la visión de nuestro Padre Celestial. Ahora, ¿era en ese momento solamente? No, desde el principio. Solamente que ocurrió algo donde hubo alguien que violó un principio. Porque Dios camina por principios. Dios opera en principio. La violación de un principio va a acarrear la maldición sobre mi vida. Este Can atrajo una maldición no solamente para él, sino que trajo una maldición para toda su descendencia. Todavía hoy están batallando por un día atreverse a hacer algo, por violar un principio un día. Está corriendo, todavía han pasado miles de años y todavía se está afectando. Por eso cuando un hombre toma una decisión, tiene que pensar en cuánto puede afectar. Hay una afectación, una palabra, una acción que tú haces que muchas veces va a arrastrar. Entonces, ¿qué quiere decir? Que muchas veces tú estás en un lugar, pero te puede convertir en una maldición por causa de la violación. Una violación de algo atrae una maldición. Pero cuando tú obedeces, por ejemplo, si se dan cuenta, dice que este Can agarró y comenzó a declarar y a buscar la desnudez de su padre. Por los demás hijos, ¿sabe lo que hicieron? Dice que agarraron la ropa de su padre y fueron de espalda. Dice que se pusieron la ropa en sus hombros para cubrirlo sin mirar su desnudez. Eso quiere decir que honraron a su padre. No
porque su padre no era solamente lo que ellos miraban de un borracho que estaba en una cama. Él representaba algo más que eso, representa a alguien que Dios lo bendijo, alguien que Dios lo puso para bendecir toda la tierra. Tenía un error, pero él no era un error, era un hombre de Dios. Muchas veces cuando tú violas los principios, tú simplemente activas algo en contra de ti mismo y tú no sabes cuánto puede abarcar. Entonces por eso es importante que antes de que yo haga cosas, yo necesito meditar y pensar si puede traer bendición o maldición para mi vida. Cuando tú decides incluso involucrar a alguien, tienes que pensar si esto va a traer bendición a tu vida o va a traer una maldición a tu vida. De repente nosotros de manera deliberada, hoy en día todavía, podemos poner en práctica lo mismo que hizo Can. Pero hay otros que agarran y hacen algo diferente, hacen lo que hicieron Sed y Jafet. Can quería justificar, él quería buscar lo que ya él tenía dentro. Y posiblemente ya él traía algo en su interior que él subestimaba a su propio padre, que un día Dios lo usó para salvarlo de un diluvio. Normalmente cuando tú traes algo como eso dentro, a ti no se te olvida las cosas que pueden haber hecho sobre ti. Y no importa, tú quieres ejecutar porque estás buscando una manera de manifestar lo que ya trae dentro. Y eso que trae dentro es lo que va a agarrar y Dios va a juzgar por eso. Dios va a tratar con ello. Es la visión de Dios bendecir y que toda la tierra lo pueda conocer. Ha sido desde el principio. Entonces ha existido una batalla en una línea con otra línea. Siempre ha existido una batalla y una lucha. Lo que le han hecho a la batalla y la guerra al pueblo de Dios, al pueblo de Israel, son la mayoría todo lo que tiene que ver con los hijos de Can. Han peleado, han guerreado con Egipto, con Nínive, con los filisteos. Con toda esa línea, con todo han tenido una batalla constante. Ellos siempre buscan una manera de eliminar al pueblo de Dios, porque es un espíritu que no quiere dejar que la gloria de Dios sea vista sobre la tierra. De la única manera que la gloria de Dios se puede manifestar es cuando el hombre se rinde a Dios y reconoce a Dios. Cuando tú decides permanecer en la línea, hay una línea en la cual tú necesitas, tienes que desear permanecer en la línea, porque cuando tú te apartas de esa línea simplemente te pierdes. Cuando nosotros comenzamos a ver cuando vino Jesús y vemos la genealogía de Noé, o empieza la genealogía desde Abraham o desde Sem, te vas a dar cuenta que es una línea que lleva hasta Jesús. Es una línea que te lleva hasta Jesús. Todo tiene que ver con un plan de parte de Dios y llega aquí Jesús. Cuando Cristo viene, Él viene a morir no solamente por el pueblo judío y por Israel, sino que viene a morir por toda la familia de la tierra. Por eso cuando Dios le habló a Abraham en el principio, dice que en él iban a ser bendecidas toda la familia de la tierra, porque él inició como un patriarca. Pero de ahí viene la línea donde Cristo nacería, iba a nacer. Se iban contando de 14 generaciones que se iban a ir conectando. Y cuando viene, conecta con la de Cristo Jesús. En Mateo capítulo 1 tú puedes ver los nombres de cada uno de ellos que representan algo importante en la línea y que marcaron una diferencia. Cristo vino a traer, y a través de Jesucristo entonces ahora el evangelio se transmite a todas partes del mundo. Ahora incluso el evangelio ha sido predicado en Egipto, está siendo predicado en Nigeria, en África, está siendo predicado en todos esos lugares. El evangelio está llegando y muchos se han convertido. Pero te voy a decir una cosa, los lugares más difíciles para aceptar y recibir a Jesucristo son estos lugares donde tiene que ver con la línea de Can. Es donde está el conflicto más fuerte. Es donde ellos están matando literalmente hoy mismo, cortando cabeza y dándole tiro de gracia a cristianos. Porque es una oposición no de ahora, desde el principio. Esto sigue manifestándose hoy. Eso está funcionando el día de hoy. Ahora te voy a decir una cosa, eso no solamente está ocurriendo allá en Medio Oriente.
Eso también puede ocurrir de otra manera aquí en el occidente. Puede estar pasando cuando yo continúo poniendo en práctica lo mismo, ejercitando lo mismo que hizo Can, buscando poner en evidencia a personas que representan una autoridad en mi vida. Cuando yo estoy buscando cualquier falla, y te voy a decir una cosa, cuando tú estás buscando que una persona que tenga autoridad en tu vida, tú estás buscando una falla en ello. Tengo una pregunta, quiero hacer una pregunta a todos. ¿Ustedes creen que pueden encontrar alguna falla en una persona que representa una autoridad para tu vida? ¿Sí creen o no? ¿Por qué crees que vas a encontrar una falla? Porque no son perfectas. Normalmente cuando tú estás buscando una falla en una autoridad la vas a encontrar. Porque tu padre no es perfecto. Tu madre no es perfecta. Tu jefe en el trabajo tampoco es perfecto. Tu maestro en la escuela tampoco es perfecto. Tu líder en la iglesia no es perfecto. Tu pastor no es perfecto. Entonces tú siempre encontrarás una imperfección. Y esa imperfección te va a hacer sentir a ti que tú tienes toda la autoridad para tú poner en evidencia su imperfección. Y lo único que tú no te estás dando cuenta es que estás poniéndote en evidencia. ¿Están aquí? Cuando tú estás buscando encontrar una evidencia en algo de que es imperfecto, simplemente te estás revelando a ti mismo. ¿Sí están aquí? Cuando tú estás buscando y tú le dices, oye, ¿qué crees? Mira, ¿qué supe aquí? Mira, mi papá que yo lo tenía aquí, mira lo que descubrí de mi papá. Y tú vas y lo sacas y lo ventilas. Aparentemente estás sacando algo de esa persona que ya Dios sabía. Y lo único que pone en evidencia es la falta del valor en ti, de la lealtad y de la fidelidad. Y por esa falta, cuando tú quieres aprovechar el error de alguien, esa falta lo que hace que pone en evidencia lo que a ti te falta. Pone en evidencia lo que te está inspirando. Pone en evidencia lo que está controlando tu vida. Pone en evidencia y eso va a traer situaciones complicadas a tu vida. Ahora hay personas que de repente cuando alguien viene y te quiere poner en evidencia, hay personas que entienden el principio y dicen, no, espérate, vamos mejor a cubrir, vamos a proteger, vamos a cuidar. Y esa persona que se atreve a caminar en este principio y en este valor, esa persona que Dios va a levantar, porque ahí está demostrado, está probado el corazón de cada persona. Ahí es donde sale el corazón de cada persona. Mire, cuando una persona encuentra una oportunidad para hacer lo que quiere y no lo hace, está hablando de su corazón. Pero cuando una persona encuentra su oportunidad para hacer lo que quiere y lo hace, también habla de su corazón, de lo que ya tenía en mente antes de que pasara lo que pasó. Entonces es importante que nosotros podamos aprender de esta historia, que se ha repetido una vez, otra vez, otra vez y otra vez y otra vez. Y vemos cómo a través de la historia de la humanidad se ha estado repitiendo y vemos las consecuencias. Yo necesito hoy simplemente decidir todo lo que representa una autoridad para mi vida. Yo necesito ser uno que guarda la espalda. Yo necesito convertirme en la persona más confiable de mi padre o de mi madre. Yo necesito ser la persona más confiable de mi jefe. Yo necesito ser la persona más confiable de lo que representa un liderazgo para mi vida. Porque eso va a hablar de mí. Usted sabe que en los tiempos de Jesucristo, aún de Cristo mismo, había muchos que estaban pendientes para ver en qué se equivocaba Jesús. Están aquí. Había muchos que observaban a Jesús a ver en qué se equivoca. Y eran de los que lo seguían siempre, donde quiera que él iba haciendo milagros, señales y prodigios. Y se impresionaban con los señales, los milagros, los prodigios. Pero muchos de ellos estaban pendientes a ver en qué se equivocaba. Y sabe que de la gente que había pasado más tiempo con Jesús, a última hora, llegó un momento y dijeron, no, espérate, por aquí como que Cristo ya como que se pasó, ¿eh? Oye Jesús, pero eso no está bien, ¿verdad? Porque ¿cómo es posible que tú digas que tenemos que comernos la carne y que tenemos que tomarnos la sangre? ¿Y cómo es posible que tú digas esto? Hubieron algunos que se ofendieron. Mira, Señor, sabe que hay un grupito que ya se fue, bájale porque ya se fueron. Y Cristo tuvo que decirle, ¿sabe qué? Ustedes también se quieren ir. Porque ellos estaban diciendo desde su propio corazón.
Y la Biblia dice que hubieron muchos que lo dejaron, muchos lo abandonaron, incluso hubieron algunos que lo traicionaron. ¿Sí se da cuenta? Que si aún a Cristo mismo le encontraron cosas para sacar lo que había en interior, si le sacaron a Cristo, ¿tú crees que a ti no te van a sacar? Tenlo por seguro que sí. Entonces lo que yo necesito es cómo yo puedo cubrir a las personas que están conmigo. Porque donde quiera que yo estoy, yo soy parte de un equipo que yo protejo y que cuido. Yo no puedo hacer como si yo fuera ajeno. Por ejemplo, cuando hay gente que dice, es como la mamá y el papá, cuando dicen, ¿verdad? Dicen, mira, ahí te llama tu papá. O mira, ahí está tu hijo, pero es también el papá o es la mamá. Mira, atiende a tu hijo, el que está haciendo un desastre allá afuera. No, nuestro hijo. No somos parte. Mira, tu pastor. Mira, ahí está tu pastor, pero se supone que nos congregamos juntos. Nuestro pastor. O mira, tu líder. No, espérate, pero si también es mi líder. Entonces muchas veces cuando tú ves esa señal, ya tú estás hablando de una persona que no se siente parte de. Está mirando a una persona que no está metido en el mismo grupo. Y yo creo que eso fue lo que hizo Caín. Caín, yo creo que dijo, él no vio como su papá. Él simplemente vio a alguien que él podía quizá tomar un lugar importante que ni siquiera Dios le había entregado. La mayoría de nosotros tenemos que ser liberados de esta mentalidad. La mayoría de nosotros tenemos que pensar y ver qué sería lo que habría hecho Sem. ¿Qué pensamiento tenía él? ¿Cuál fue su comportamiento que su linaje fue diferente? Wow, tengo que buscar la manera de que la bendición salga sobre mí. Lo único que hizo Sem, ¿sabe qué fue lo único que hizo Sem? Llegar con su padre y hacer lo que tenía que hacer. Sem no hizo otra cosa. Lo único que hizo Sem fue buscar la ropa que él había dejado en un lugar, en un descuido de su embriaguez y simplemente tomarlo y simplemente ir y cubrirlo. Ni siquiera él lo miró, simplemente fue y cubrió. Lo único que yo necesito para tener esta bendición es que yo procure hacer lo correcto, que yo procure, él es mi papá, voy a buscar cómo yo lo honro para que él se sienta que él no está solo. Porque basta, oiga bien, normalmente un hombre y una mujer basta con todas las cosas que tiene en el mundo para que también que la persona cercana tampoco quieran saber de él. Que la persona de sangre tampoco quieran el bien para esa persona. Es increíble que hay gente que muchas veces incluso de afuera desean mejor bien para ti que gente que están cercano contigo. Es impresionante que hay gente que te den más valor que personas que están alrededor tuyo, que duermen contigo. Que gente que comen el mismo plato que tú comes en una casa y que se alumbran con la misma luz que tú te alumbras. Es impresionante que hay gente que se alumbra con la misma luz. Es impresionante que son las mismas personas que un día te pueden vender. Que son las mismas personas que un día te entregan. Que un día ponen en evidencia cualquier error que tú puedes tener como papá o como mamá o como un hijo o como un hermano. Esto es impresionante. La Biblia lo que me enseña a mí cómo yo puedo proteger a la gente que Dios me ha dado. Cómo yo puedo cuidar a la gente que han sido una bendición para mi vida. ¿Cómo yo puedo hacerlo? Simplemente Sem fue un hombre que hizo la diferencia. Sem fue un hombre que marcó y dejó una herencia para su descendencia, para sus hijos, para sus nietos, para sus bisnietos. Y continuó la línea hasta el punto que llegó a formarse una nación con 12 tribus. Y de ahí, de esas 12 tribus salió uno. De esa tribu de Judá nació Jesús. El Salvador del mundo, el que cambia el mundo, nació de ahí, de ese linaje. Vino con un espíritu completamente diferente. Vino dispuesto a sacrificarse a sí mismo para cambiar la condición de muchos que realmente merecían morir por su pecado. Él vino y dejó todo atrás simplemente para poder rescatar a los que estaban perdidos. Estuvo dispuesto a hacer lo que era necesario. Yo no sé qué pasa por tu mente. Yo no sé cuántas experiencias tú has tenido, pero yo sentí firmemente en mi corazón que tenía que hablarte de esto. Necesitamos recuperar otra vez los valores. Necesitamos volver otra vez a ver cómo yo puedo amar a mi familia. Necesitamos otra vez cómo yo puedo regresar a ver. Tengo 3 ejemplos. ¿Cuál de estos 3 ejemplos voy a tomar?
La recomendación es: Sem fue un hijo que honró a su padre a pesar de sus errores y fue bendecido por ello. ¿Y sabe qué? En ese linaje, como Dios le dijo a Abraham, los que te bendigan serán bendecidos, pero los que te maldigan serán malditos. Es tan impresionante la bendición de parte de Dios que aunque tengan deseo de maldecirte, porque te quiero decir algo, realmente Noé no fue maldito, aunque fue acusado, aunque fue expuesto por su propio hijo. Dios lo bendijo y Dios lo respaldó, porque Dios respaldó la declaración que él dio sobre sus hijos, pero también la maldición que declaró sobre su hijo. Entonces es importante, yo quiero terminar con esto. Si me ayuda, no sé quién está en el piano, si me ayuda. Te quiero decir, es importante que tú tengas esto muy presente y muy claro. Toda persona, la Biblia dice que toda autoridad es establecida por Dios. Hey, ¿está aquí? Toda autoridad es establecida por Dios. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que toda autoridad establecida por Dios, Dios la va a respaldar. Dios respalda las autoridades que Él establece. Entonces, si Dios respalda las autoridades que Él establece, esa autoridad tiene poder cuando declara. Cuando Él bendice, sale poder de su boca para bendecir. Pero cuando maldice, también sale poder de su boca para maldecir. Entonces, ¿qué me conviene a mí? Mantenerme bajo la autoridad que Dios establece. Por ejemplo, Dios establece autoridad en una casa, los padres. Entonces yo necesito mantenerme bajo autoridad para que la bendición de mis padres caigan sobre mi vida. ¿Sí? Si Dios pone mi líder en la escuela, es un maestro, el director, es una autoridad establecida. Sabemos que hay autoridades corrompidas, sí lo sabemos, pero aún así yo necesito mantenerme en obediencia y honrando las autoridades. Hay veces que de repente no sé cuánto usted le ha parado a la policía de repente. Parece que hay unos cuantos, ¿verdad? Que te para la policía. Imagínate que tú te pones con a ver, ¿y por qué me detiene? Yo conozco mis derechos. ¿Y por qué usted me detiene a mí? Porque la ley tal cosa dice tal cosa y tú te comienzas a pelear con el policía. Y tú comienzas. Hay muchos casos que de repente, pero hay unos cuantos casos que yo he visto, de unos cuantos que le han puesto la bota en la cabeza y lo llevan esposado. Y después tiene que pasar todo un proceso. Y yo no estoy diciendo, yo sé que hay autoridades corruptas y abusivas, yo lo sé. Pero también sé que hay un Dios poderoso y que sabe también tratar con las autoridades abusivas. También yo lo sé. Yo sé cómo Dios también sabe tratar. Pero lo que a mí me corresponde es reconocer las autoridades, ¿verdad? Creer porque fue Dios que le estableció. Cuando yo, mire, una de las cosas, cuando a mí me para un policía, yo agarro lo primero que digo: buenas tardes, buenas noches, buenos días, dígame en qué puedo servir, oficial. Ah, mire, le paré por tal cosa y por tal cosa. Perdón, pues, o sí, discúlpeme si la verdad venía apurado y estaba en una zona de 40 y venía en 140, perdón, pero es que no quería llegar tarde a la iglesia. Y como yo soy pastor, pues tenía que llegar temprano antes de que lleguen los hermanos. Ya sabe, uno busca excusa, ¿verdad? Pero tú dices, usted tiene la razón, oficial, pues si tiene que ponerme la multa, pues adelante. Usted tiene razón. Entonces hay veces que hay oficiales que tú agarras y lo tratas con honra, que le dice: ¿sabe qué? Le voy a dar una oportunidad, pero no lo vuelva a hacer. Y muchas veces te dan la oportunidad a algunos que ni siquiera son buenos, pero como tú lo honraste como autoridad, ellos hay una gracia especial que Dios derrama sobre ti por el simplemente hecho de reconocerlo como una autoridad. Pero si tú te pones al brinco, la multa que era de 100 te la van a poner de 500. Y como lo miraste mal, te la va a poner a 1000. Nada más cuando ya hablaste, ya comunicaste algo. Porque nosotros comunicamos con gestos, comunicamos con actitudes. Las actitudes y los gestos hablan mucho, hablan más que 1000 palabras.
Entonces yo necesito que la persona entienda, la que tenga autoridad. Y cuando estoy honrando a una autoridad, ¿sabe qué pasa? Que estoy honrando a Dios. Porque Dios está mirando que tú honras el orden que Él establece en el mundo, que Él estableció. Son formas, pastor, no estoy de acuerdo con usted. No se preocupe, no es la primera persona. Pero es importante que medite en esto, porque si tú quieres ser bendecida y bendecido, necesito aprender de estos principios. No es la primera vez que alguien que no está de acuerdo. Can tampoco estaba de acuerdo con su papá hace miles de años atrás y se metió en una bronca que no se ha podido quitar de ella todavía. No estaba de acuerdo. Simplemente él pensaba que no se merecía ni siquiera ser su papá. No se merecía ser ahora el reconocido Noé. ¿Por qué honran tanto? Si ustedes supieran cómo es mi papá. Hey, ¿puedo hablar aquí en confianza y termino con esto? Vengan chicos, suban todos por favor. De repente hay gente que puede honrar a tu papá o a tu mamá y conocen el nombre de tu mamá o tu papá porque fue una gran maestra o un gran maestro. Y todos los alumnos quizás aplauden a tu papá. Y tú que conoces a tu papá en casa dices, si supiera cómo es mi papá. Qué aplauso ni si supiera que mi papá. Y mi papá pelea con mi mamá. Y mi mamá pelea con mi papá. Y comenzamos a decir un montón de cosas porque la familiaridad te hace quitar el valor de la persona que realmente tiene un alto valor. Quizás tú no lo ves con tanto valor, pero hay gente que aprecia el valor que esa persona tiene por lo que representan. Tú tienes a personas que representan algo. Si tú tienes a alguien cerca de ti que representa algo, hónralo. Hónralo. Y es la clave para que tú seas bendecido, pero también para que tú seas una bendición. Porque tú vas a bendecir porque eres una bendición. Tus generaciones, tus hijos, tus nietos, tus bisnietos van a recibir herencia de la bendición que cae sobre tu vida. Pero te quiero decir algo: si cae maldición sobre tu vida por la rebeldía y por la falta de lealtad o de fidelidad, también ellos van a heredar maldición. Hay niños que no han nacido todavía que pueden tener una herencia ya y de una maldición guardada para ellos, para cuando nazcan le caiga de una vez la maldición. Y eso tiene que ver contigo y conmigo que estamos hoy. Tú y yo decidimos lo que va a pasar con ellos también mañana. Porque tú heredas, tú dejas una herencia. Por eso tienes que pensar, jóvenes, oiga bien. Posiblemente Can, aquí en la Biblia ni siquiera dice que tenían hijos todavía en el principio, en el capítulo 9. Quizá ni siquiera tenían hijos, quizá tenían su pareja, pero no tenían hijos todavía. Cuando él tomó una decisión, y sin embargo eso afectó su descendencia. Entonces es importante lo que tú decides hoy. Necesitas ser inteligente, pero más que inteligente necesitas ser sabio. Piensa bien cómo vas a actuar, cómo vas a hablar, y te diré cómo va a vivir tu descendencia mañana. Una pregunta, el tema de hoy: ¿eres bendición o eres maldición para esta tierra? Dios quiere que realmente sea bendición, que la tierra se llene del conocimiento de la gloria de Dios. De la manera que será lleno del conocimiento de la gloria de Dios es cuando tú y yo nos convertimos en portadores. Yo me extiendo hacia mi generación a través de la palabra. Yo extiendo a mi generación, yo llego a ellos. Por eso yo agarro y me junto con mis nietos y le digo: ven acá, vamos a orar. Ay, no, vamos a orar. Vamos a orar antes de comer. Vamos a orar antes de cenar. Oye, ¿te sabes esta canción? Mira esta canción. ¿Viste la Biblia? Prepara tu generación si tú quieres que realmente sean bendecidos. Pero eso va a hablar de ti allá también en el cielo. Amén. Entonces yo no sé si quizás tú has tomado decisiones que han sido equivocadas. Te quiero decir algo. Cuando Jesucristo vino, Él vino a buscar a personas como Can. Personas que se ven equivocados. Por eso existe en la Biblia la palabra arrepentimiento. Arrepentidos. Porque cuando tú reconoces el pecado, cuando tú reconoces, tú te arrepientes de ello y cambia la actitud, cambia la manera. Entonces ahí está hablando de que ahora eres una nueva criatura en Cristo Jesús. Para los que están en Cristo, en 2 de Corintios capítulo 5, 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es.
Aquí le está hablando a la descendencia de Can. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Hay una nueva oportunidad para cambiarlo. Quizás si te ponen a hacer un registro, a ver un árbol genealógico, quizá tú eres de la línea de Can. Pero como viene a Cristo, todo puede cambiar. Quizá eres de la línea de Sem, pero quizá te equivocaste y te cambiaste de línea y te fuiste a la línea de Can. Y se dice: ven, arrepiéntete, vente y regrésate, porque tengo nueva vida para ti. Tengo algo diferente para ti. Te voy a sacar de aquí, de esta etapa de camino de maldición, y te quiero introducir a la vida de bendición. Quiero que a partir de hoy tu descendencia sea diferente. Hey, quiero introducir a tu descendencia. Te quiero meter a ti en la línea de la herencia. Eres un heredero, una heredera a través de Cristo Jesús. Entonces depende mucho de ti y depende mucho de mí. Yo no sé cuál es tu comportamiento, yo no sé cuál es la manera, pero Cristo sí sabe. Y Él lo que quiere hacer es cambiar tu manera. Si estabas a punto de llamar unos cuantos para mostrar la desnudez, te está diciendo: detente un momento, ya no hagas esto. Ahora quiero lo contrario, que tú agarres y busque el vestido y cúbrelo. Busca el vestido, cúbrelo. Busca el vestido y cúbrelo. Es verdad que estás desnudo, es verdad que está mal, pero vengo a cubrirlo. ¿Qué vas a hacer tú? Míralo como está. ¿O qué vas a hacer? ¿O lo vas a cubrir? No busques mirar y sacar a la luz la desnudez de alguien más para justificar tu pecado, porque no funciona. Por lo contrario, busca cómo cubrirlo. Porque así mismo como tú estás mirando la desnudez de alguien, alguien va a venar la desnudez tuya. Así mismo como tú estás jugando a alguien porque está desnudo, alguien te va a juzgar a ti. Alguien te va a marcar y te va a decir: mira tú que hablas, y mira tu lista aquí. Está mirando la lista aquí, pero ¿y la tuya? ¿Dónde está la tuya? Mira aquí los tuyos. Mira aquí están tus trapitos al sol. Mira aquí están todos. ¿Tú piensas que tampoco lo vi? Claro que se ven. Dios ve la desnudez de todos nosotros. Lo que tú tienes oculto, Dios lo sabe todo. Y Dios lo puede sacar también a la luz. Y Él no lo saca a la luz. De hecho, ¿se acuerda que en la historia cuando Adán y Eva pecaron, que estaban desnudos? Dice que ellos se vistieron con hoja, pero Dios vino y dice que agarró y sabe que lo cubrió con pieles. Cuando dice que lo cubrió con pieles, ¿sabe qué significa eso? Que hubo un sacrificio. Alguien murió por sus pecados y lo cubrió. Él no exhibió su pecado, Él los cubrió de su pecado. Eso es lo que hace Jesucristo. Dios no se alegra de sacarlo. Lo contrario, Él quiere limpiarlo. Él quiere limpiar tus pecados, mis pecados. Y no quiere que tú saque a la luz de otro. No, porque tú también tienes. Y Él se ha ocupado de limpiarte y de cubrirte. Así que te quiero decir algo. Esta noche puede ser una buena noche para que tú decidas salir de este lugar no dispuesto a sacar la desnudez de otro, sino dispuesto a cubrir la desnudez de otro. Eres una hija, un hijo de Dios. Vamos a lavarle los pies a los que están sucios. Vamos a cubrir a los que están desnudos, para que ellos también sean salvos y reciban la gracia que nosotros hemos recibido. Yo te invito a que te pongas sobre tus pies, por favor.